Buenas noches. Vamos a hablar sobre el artículo Evaluación de la memoria declarativa asociada con el contenido emocional en una muestra colombiana, el cual fue escrito por Botelho de Oliveira Martínez, Conde, Prada y Becerra. Este artículo fue extraído de la Revista Latinoamericana de Psicología de la Universidad Konrad Lorenz. Esta revista está categorizada como A1 y según el Publindex de Conciencias. Para comenzar, vamos a hablar sobre la introducción. Este artículo hace parte de la asignación de la clase de pedagogía de procesos cognitivos y vamos a hablar sobre la memoria a largo plazo. Así pues, diversos estudios han demostrado que los contenidos emocionales incrementan este tipo de memoria. Este estudio es una adaptación de los paradigmas estudiados en Norteamérica y en Brasil. Este estudio entiende que un evento emocional tiende a ser recordado con gran calidad y detalle, dependiendo de la valoración positiva o negativa. También debemos aclarar que estas valoraciones positivas o negativas tienen un componente subjetivo bastante alto. La activación emocional puede promover la memoria declarativa incluso en pacientes amnésicos. Este es otro de los constructos que este artículo pretende desarrollar. Los factores culturales pueden afectar la valoración de las experiencias emocionales. ¿Qué tipo de constructos culturales conocemos? Entonces, conocemos el idioma, el comportamiento, las creencias, las costumbres, y todo esto influye en el sujeto para que tenga una idea del mundo determinada y que sea completamente individual. Chandler y Singer en 1962 coinciden que las emociones son cogniciones, las cuales están acompañadas por una excitación fisiológica indiferenciada, de manera que las valoraciones del ambiente son un componente importante en la respuesta emocional. Entonces, esto va muy de la mano con lo que acabamos de decir, ya que el hecho de que cada sujeto tenga una mirada del mundo, tenga una influencia cultural y social distinta, esto hará que permee en su idea de que puede valorar como afirmativo o positivo. Algunos de los instrumentos usados en estudios de memoria emocional se relacionan con fotografías, las cuales pueden ser alertadoras o neutras para poder realizar una comparación, expresiones faciales, películas, videos, cortos, entre otros materiales. Los resultados se derivan de la experimentación con adultos jóvenes sanos, con pacientes con la enfermedad de Urber-Biet, enfermedad degenerativa que afecta a la amígdala. Recordemos que la amígdala es aquella que en los jóvenes permite que puedan tener una capacidad de razonamiento, y en pacientes amnésicos de igual forma con epilépticos lobectomizados. Las emociones alertadoras incrementan la memoria y han permitido inferencias sobre mecanismos neurofisiológicos en funciones mentales superiores y psicofarmacología. A grandes rasgos, ¿cuál es el objetivo de esta investigación? Esta investigación pretende demostrar que hay un mayor incremento de memoria declarativa en pacientes expuestos al material altamente emocional que en los expuestos al material neutro. Es decir, se categoriza un grupo como control y un grupo como experimental. En este caso, el grupo experimental estará expuesto al material altamente emocional y el grupo neutro será el grupo control, el cual, aunque tendrá exposición a un material igual, el material va a ser tratado de diferente manera. Ya miraremos cómo va a ser. El método que se utilizó en esta investigación
es el siguiente. Se contó con una muestra de 62 adultos saludables. O sea, aquí no se tuvo en cuenta sino solo personas que fueran sanas. No se tuvo en cuenta personas con enfermedades ni personas que hayan recibido algún tratamiento. Simplemente se categorizaron como normales y saludables. 36 de estos adultos fueron hombres y 26 mujeres, con edades entre los 18 y los 50 años. Para este estudio es muy importante el nivel de escolaridad y estos se discriminaron de la siguiente forma. Hubo 14 que tenían primaria, 20 que contaban con secundaria y 28 universitarios. Su participación fue totalmente voluntaria y consentida. ¿Sí? Aquí pues a ellos les dio oportunidad de decir sí o no, pues ellos aceptaron hacer parte de la investigación. ¿Qué materiales se tuvo en cuenta? Pues ya habíamos dicho que podían ser fotografías, cortos, videos. Entonces vamos a ver qué utilizaron ellos para esto. Entonces primero se tuvo en cuenta un material audiovisual, que fueron fotografías. Entonces, fotografías con alertamiento emocional y pues neutras. Para los participantes experimentales hubo alertamiento emocional y para los controles fueron neutras. Sin embargo, las fotografías fueron idénticas, solo que tuvieron un tratamiento distinto. Lo que se intentó acá fue hacer una reproducción de la obra de Cahill y McCoff 1995 y de Frank Thomas 2001. Pues quedan estas fotografías. Entonces, en principio era un padre trabajando en el laboratorio, médicos en las salas de urgencias, pies heridos, y las restantes imágenes fueron tomadas del contexto, pero pues mantenían la apariencia física, el tipo de ropa y contextos de los escenarios originales del experimento, a pesar de que pues eran acá tomadas en Colombia. La locación de estas fotografías fue la región nororiental de Colombia. En cuanto al material auditivo, cada diapositiva estuvo acompañada por fragmentos de una narración cuyo contenido estaba relacionado con la imagen presentada. La historia varió para los dos grupos. Entonces vamos a mirar acá más o menos cuál fue la historia. Si nos podemos dar cuenta, en la esquina superior derecha se encuentra una información que dice igual en la condición neutra. Entonces, estos fueron los que se mantuvieron y los siguientes son los que se cambian. Entonces, la madre y el hijo están saliendo de la casa por la mañana. Es la misma condición para los dos. Está llevando al hijo a visitar el lugar donde el padre trabaja. Igual para las dos condiciones. El padre es un técnico de laboratorio en el hospital en urgencias. Igual para las dos. Ellos miran antes de atravesar la calle. Igual. Entonces ya a partir de la diapositiva número 5 se ve un cambio. En el camino, ellos presencian un accidente de carro. El niño para y mira interesado. En el camino, mientras atravesaban la calle, el niño sufre un accidente terrible y queda gravemente herido. O sea, son las dos condiciones distintas. En el hospital, los médicos se están preparando para un entrenamiento en la atención de urgencias y el niño fue invitado a observar. Esa es la condición neutra. En la condición emocional, en el hospital, los médicos preparan la sala de urgencias a donde el niño fue llevado porque fue el niño el que sufrió el accidente. Para la condición neutra, durante toda la mañana los médicos hicieron el entrenamiento para la atención en urgencias. En la condición emocional, durante toda la mañana los médicos lucharon por salvar la vida del niño. En la condición neutra, los artistas fueron capaces de usar trucos para imitar heridas de los pacientes durante el entrenamiento para la atención de urgencias. En la parte emocional, los médicos fueron capaces de suturar los pies mutilados del niño. En la condición neutra, después del entrenamiento, mientras el padre quedó cuidado del niño, el padre salió para llamar a la escuela de su otro hijo. En la condición experimental, es decir, en la condición emocional. Después de la cirugía, mientras el padre quedó con el niño, la madre salió para llamar a la escuela de su otro hijo. En la condición neutra, sabiendo que estaba atrasada, ella misma llama a la escuela para avisar que luego irá a recoger al hijo. En la condición emocional, sintiéndose nerviosa, ella llama a la escuela para evitar que luego
para avisar, que luego irá a recoger al hijo. Y finalmente terminamos con una condición igual, que es yendo a recoger al hijo, ella llama a un taxi en la parada de bus número 9. Entonces, esas fueron las 11 diapositivas que se utilizaron en este estudio, junto con las narraciones que fueron grabadas en un estudio por un comunicador social de la Universidad de Santander. Adicional a esto, entonces se contó con varias evaluaciones. La primera fue la evaluación de la emocionalidad, la cual estaba determinada por una escala de 0 a 10 y determinaba que se debía calificar la historia siendo 10 muy emocional y 0 no emocional o muy poco emocional. Entonces la escala iba de 0 a 10 y era una escala de valoración enteramente. Por otra parte, se da una evaluación de la memoria. Se usó una versión traducida del castellano del cuestionario similar usado por Cahill y McCoff en 1962. Este cuestionario consta de 65 preguntas de selección múltiple con un orden aleatorio. Otro elemento fue una evaluación del recuerdo libre, donde se da una evocación espontánea realizada por cada participante, pero esta evocación no se dio inmediatamente, ellos observaron las diapositivas. No, se hizo 10 días después de la presentación de la historia. La ponderación de este recurso se realizó segmentando la narración de acuerdo con el contenido y estructura, es decir, cuál era la idea principal, cuál era el objetivo, ¿sí? Y las ideas que apoyaban este objetivo, qué sucedió, o sea, cuál era la acción, cuáles son los complementos de dicha acción, entonces a quién, qué y cómo, qué ocurrió, cómo ocurrió, a quién le ocurrió, y finalmente el tiempo, ¿sí? En qué tiempo sucedió, cuánto duró, y demás. El recuerdo podía diferir de las fases originales, pero debía conservar la idea. O sea, no importaba que lo dijeran con sus propias palabras, pero tenían que conservar el hilo conductor de la idea y pues dar la mayor cantidad de detalles. La narración que acompañaba la diapositiva fue separada por fragmentos y por cada recuerdo del fragmento se da un punto. 2 puntos adicionales por descripción y datos precisos de las fotos. No se tuvo en cuenta el orden del recuerdo. A pesar de que se tenía como una idea, una línea central, no se tuvo en cuenta que fuera cronológicamente correcto, sino que se mantuviera la idea. Ahora, ¿cuál fue el procedimiento que se usó en esta investigación? Entonces, se distribuyeron de manera aleatoria los participantes. Se realizó una evaluación individual de las 2 sesiones. Entonces, cada participante, para que pudiera hacer una investigación experimental, fue aleatoriamente enviado a un grupo al azar. El experimentador leyó las instrucciones. Se le informó a los participantes que le interés era conocer cómo las personas prestan atención a la historia. Viendo las imágenes y escuchando la historia, se asignó un puntaje de emocionalidad a la historia. Entonces, ellos observan la historia, la escuchan, ¿sí? Y posteriormente lo que proceden a hacer es a calificar, ¿sí? O a evaluar la emocionalidad de dicha historia. Luego de que ellos han evaluado la historia, se encuentran 10 días después de nuevo con los investigadores para realizar la segunda parte y se instruyeron cómo era el procedimiento para recordar de manera libre la historia y esto se hizo de forma grabada. Entonces ellos iban contando de qué trataba la historia y se iba grabando este hecho. Y posteriormente contestaron el cuestionario de selección múltiple, pero pues ningún participante sabía que esto era una investigación sobre memoria. ¿Cuáles fueron los resultados que se hallaron? Entonces, pues en primera medida, los participantes del alertamiento emocional atribuyeron un valor más alto a la historia que los participantes del grupo neutro, como se esperaba. Obviamente, a pesar de que tenían las imágenes iguales, la parte auditiva difería. Siendo la media de puntaje para el grupo emocional 7.158 y para el grupo neutro 5.65, perdón. Acá pues vemos una diferencia significativa. En cuanto al recuerdo libre, los participantes que observaron la historia emocional también se diferenciaron en el recuerdo de la narración. Entonces, en el emocional fue 11.129 y en el neutro fue
7.774. Y ahí también vemos una diferencia bastante grande. En cuanto al cuestionario de reconocimiento, recuerdo de ítems de la historia, la medida fue para el emocional 40.355 y para el neutro 30.462. Ahí también vemos una diferencia significativa. En la comparación entre las dos fases de la historia con respecto al recuerdo libre, entonces se da una nova de una vía y los detalles de la fase 1 a la 3 según la comparación de Bonferroni, que es una comparación por pares. Entonces se dice que aunque hubo más detalles en la emocional y más detalles en el neutro, esto solo pasó en la fase 1. ¿Y qué sucede? En cuanto a la fase 2 y 3, en el emocional fue mayor que en el neutro. Eso fue lo que se llevó en la nova de una vía y las pruebas y la prueba por pares de Bonferroni. Adicional a esto, el cuestionario de reconocimiento, el ANOVA de una vía muestra que el grupo neutro se acordó de manera diferente de las fases de la historia, privilegiando la 1. ¿Listo? Y en el ANOVA de dos vías, ya cuando se tienen en cuenta las otras variables, el género no altera los puntajes en ninguno de los instrumentos. Finalmente, para la discusión, lo que tenemos son acá unos puntos. Entonces, el primer punto es el alertamiento emocional, potencia la memoria declarativa, recuerdo consciente, ¿sí? Esta ha sido la teoría que se ha manejado durante todo el desarrollo de la investigación y pues en efecto ya nos dimos cuenta que los participantes del grupo experimental tuvieron mejores puntajes que aquellos pertenecientes al grupo control que utilizaban la variable neutra. Howard y Reisberg 1990 también mostraron que una historia con alto contenido emocional incrementaba la memoria para los detalles de la misma. Entonces no es solo que recuerdan más, sino que lo recuerdan de una manera más detallada. Los participantes del grupo emocional asignaron a la historia un valor emocional más alto que el grupo neutro, lo cual confirma una relación entre el componente emocional y la consolidación de la memoria. ¿Sí? Ya vimos que fueron los que tuvieron mejores resultados en la parte de recuerdo libre, en la parte del cuestionario, y asimismo, pues cuando se hizo la evaluación de emocionalidad, también presentaron niveles mucho más altos. Obviamente porque pues esa sí contenía un sentido emocional mucho más amplio. El alto contenido emocional hace que se genere un mejor recuerdo, por eso los del grupo emocional tuvieron mejor desempeño en las fases 2 y 3. Entonces, al tener más en cuenta los detalles, pudieron tener un mejor acceso ya en las demás fases. De acuerdo con los hallazgos, es posible que no se puedan establecer diferencias significativas usando como variables el género y el nivel educativo, el recuerdo de la historia. Entonces, pues según lo que se observó, no hubo diferencias significativas al tener en cuenta estos factores. Para terminar, el cuestionario de reconocimiento mostró que los participantes del grupo emocional, evaluación de la memoria declarativa asociada con contenido emocional, recordaron significativamente más ítems que de la historia que los participantes del grupo neutro. Ese hallazgo se constituye un resultado novedoso comparado con los resultados obtenidos por Cahill y Mascoff y Frank y Thomas, quienes en ese parámetro cuestionario de reconocimiento no encontraron diferencias significativas entre los grupos neutro y emocional. En este contexto sí se encontró una diferencia significativa. El plan de trabajo acrecienta que los ítems de la fase 1 también fueron más recordados tanto por los participantes del grupo emocional como los del grupo neutro. Esto posiblemente se argumenta a partir del efecto de primacía, en el que los individuos en general tienden a recordar más los primeros ítems de una información específica, información que está almacenada en un sistema de memoria a largo plazo, según Glasner 1972 y citado por Basley 1995. Eso es todo sobre el artículo de memoria y emocionalidad. Muchísimas gracias.